Hoy es viernes y nuevamente estamos en nuestra cita semanal para meditar unos minutos en la palabra de Dios. Antes de orar y de tomar tiempo para tomar estos versículos, quisiera que recordáramos especialmente a la hijita de nuestros hermanos Aarón y Gaby, Aarón Medrano. Ella está siendo sometida a un examen ahorita en la mañana que dura 2-3 horas y nos piden que por favor recordemos esta experiencia de su hijita hoy a las 9 de la mañana. Vamos a orar y luego continuamos. Gracias, Padre, por acompañarnos esta mañana. Gracias porque si nosotros tenemos interés en Pam, tú tienes mayor interés, es tu hija. Gracias, Señor, por ella, por sus padres, y pedimos que los doctores que estarán atendiéndola y viéndola y haciendo este estudio sean guiados por ti. Que ella salga de ahí, Señor, confiada y esperando que tú harás la obra en su cuerpo. Gracias, Padre. Fortalécela y ayuda a sus papás también, para que ellos estén esperando tu voluntad, tu bendición y tu ayuda. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy nos toca continuar reforzando un poquito más el mensaje del domingo pasado. Gracias al Señor, pues hemos estado tocando este tema del diezmo y vemos cómo el diezmo ha sido mal usado a veces o abusado. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo creo que nosotros tenemos que tomar hoy un principio que nos va a ayudar en nuestro ofrendar. El Señor advirtió allá en Mateo capítulo 23, advirtió de aquellos escribas y fariseos que dice ahí en el versículo 3, dicen y no hacen. Ahora, estaba hablando de su conducta moral, estaba hablando de su conducta diaria, de cierto modo la hipocresía de sus vidas. Porque en este capítulo 23, 7 veces les llama hipócritas a los fariseos y a los escribas. 7 diferentes ocasiones que vienen a mostrar que el Señor estaba en contra de esa aparente responsabilidad o aparente testimonio ante el público. El apóstol Pablo había advertido un poquito de esto. Recuerdan ustedes allá en Tito, precisamente capítulo 1 y versículo 16, dice el apóstol escribiendo a Tito y advirtiéndole de estas personas así. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y en 2 de Timoteo, en capítulo 3 y versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A ellos evita. Bueno, aquí estamos especialmente subrayando la actitud en el ofrendar. El Señor advierte en el capítulo 23 y versículo 23 que aquellas personas, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, que es el anís. Diezmáis la menta y el anís, dice, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, pues, estaban ellos poniendo tantas trabas en la gente que la gente ya no sabía qué era lo que Dios esperaba. Un comentarista estaba leyendo anoche, dice que los fariseos habían escrito 248 exhortaciones, 315 prohibiciones y 613 mandamientos. ¿Cómo podía la gente seguir esto?
no tenían ni un ejemplo siquiera en ellos. Ellos no podían cumplir con todo esto. Estaban pues enseñando pero no cumpliendo, pidiendo pero no haciendo. Y cuando hablamos del ofrendar, también el Señor tiene que enseñarnos. Él pone a ellos como unos hipócritas porque estaban diezmando la menta, estaban diezmando, dice, el anís, estaban diezmando el comino, o sea, estaban diezmando cosas pequeñas, semillas podríamos decir, porque allá en el libro de Levítico Dios lo había dicho, les decía que había una ley que ellos tenían que obedecer con respecto a diezmar de las semillas que Dios les estaba dando. Sin embargo, ellos sí atendieron a ello, pero se olvidaron del espíritu en el dar. Recuerden una cosa, el diezmo era realmente algo muy especial entre Dios y el pueblo de Israel. Dios no solamente les pedía el diezmo de sus recursos, sino también el diezmo de su ganado, el diezmo de los productos agrícolas. O sea, un experto nos dice que realmente los judíos en el pueblo de Israel diezmaban, pero diezmaban no 10%, ofrendaban hasta un 30% de todo lo que Dios les daba. Nosotros a veces encontramos que hay hermanos que quieren obedecer, digamos, ese pacto, ese mandato. Sin embargo, creo que en el Antiguo Testamento el diezmo era ley. En el Nuevo Testamento el diezmo viene a ser un principio. El diezmo viene a ser algo que nosotros debemos de considerar como inicio. Es decir, por ejemplo, si el Señor me ha bendecido, me ha dado a mí recursos, o me ha dado de alguna manera una bendición especial, yo debo de darle al Señor en gratitud algo de lo mucho que Él me ha dado, pero no necesariamente el diezmo. Algunos usan inclusive eso como excusa, diciendo es que el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo del pacto entre Dios y el pueblo, ya no para el cristiano. Pero yo creo que debemos de tomar el diezmo como un punto de donde empezar. Si usted no quiere seguir la ley, si usted no quiere ser como el pueblo de Israel, empiece dándole a Dios el 11, el 12%, hasta más. Hay hermanos que han empezado con el 10 y van subiendo cada año. El siguiente año dan el 11, el otro el 12, el 13. Y hay iglesias que hacen eso también. Yo doy gracias a Dios porque aquí en Torrefuerte Dios nos ha permitido ir enseñando a la gente, no tanto a dar solo el diezmo, sino a dar de lo que ellos reciben y usar el diezmo como punto de partida. Si bajo la ley Dios esperaba el 10, bajo la gracia creo que Dios espera mucho más que el 10. En 2 Corintios dice, cada uno de como propuso en su corazón. O sea, el dar ahora en el Nuevo Testamento no era una ley del 10%, el dar era una actitud espiritual, era una actitud del corazón del individuo, y es todavía. Alguien ha dicho de cómo usted maneja sus finanzas, determinan la condición espiritual de su alma. Bueno, cuando usted pues aprende a darle al Señor de lo que Él le da, Dios le va a bendecir aún más. Dice ahí que no hay prohibiciones y mandamientos y exhortaciones que el hombre ponga. La iglesia no puede exigir eso, pero sí puede tomar como ejemplo el diezmo del Antiguo Testamento. Y ahora usted no va a dar por ley, no va a dar por obediencia a un mandato, a un pacto, usted va a dar porque en su corazón hay gratitud, en su corazón hay alabanza, en su corazón hay deseo de mostrarle a Dios lo que su mismo corazón siente. Gracias a Dios pues porque Él nos enseña a ser ofrendadores. Y algo más, observe, ahí en Corintios,
Dios ama al dador alegre. Qué bonito, ¿verdad? Que no es que Dios ama al dador. Yo a veces, cuando veo al tesorero o veo a los hermanos que le ayudan a contar la ofrenda después de un culto, me admiro de cuántas moneditas hay en esa ofrenda. Hermanos, cuando ofrendamos a Dios no es una limosna. Cuando ofrendamos a Dios no es lo que nos sobra. Cuando ofrendamos a Dios no es la moneda más pequeña que tenemos, no. Hay una viuda ahí como un ejemplo que dio una monedita, unas blancas, dice, pero realmente era todo lo que tenía. Y Señor estaba sentado ahí junto a las arcas y veía cómo venían los fariseos y vaciaban sus bolsas, sus ofrendas, para ser visto de los hombres. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ofrendarle a Dios y ofrendarle de lo que Él nos da, pero ofrendarle con un corazón puro, con un corazón dispuesto, con un corazón obediente, no a un diezmo, sino obediente a una actitud de gratitud. Así que, ¿cómo está usted con el Señor? Alguna persona escribió en una ocasión, ¿cuánto le debe usted al Señor? ¿Cuál es la deuda que usted tiene con el Señor? Recuerde, Él quiere que usted siga el ejemplo que Él nos puso con el pueblo. Dios le exigía al pueblo el 10%, aunque ellos daban más. Pero Dios ahora deja que nuestro corazón determine si va a ser el 10 o el 11, el 12, el 13%. Pero que seamos nosotros dadores alegres, no con tristeza, no por necesidad, sino porque es un deber que ahora nuestro corazón tiene, no por ley, sino porque Dios espera que nosotros demos conforme nuestro corazón lo dicta. Ahora, creo yo que si Dios exigía el diezmo al pueblo, al cristiano el Señor no le exige, pero le pone como ejemplo, empieza con el diezmo. Ahora, el uso del diezmo no le toca a usted estarlo guiando o corrigiendo o poniendo, no. Cuando usted entrega su ofrenda al Señor, el Señor tiene personas responsables de manejar ese dinero. El Señor tiene personas responsables de ver cómo se va a usar. Y no tenemos nosotros el derecho de dar y estar todavía cuidando y determinando cómo se debe de usar esa ofrenda. Recuerdan, hablábamos el domingo de Ramos, que cuando la gente ofrendaba, no pensaba, ay, es que este vestido es muy costoso, esta túnica es muy fina. No, las ponían, dice, en el suelo, y oigan esto, y el Señor ni siquiera las tocó. Fueron las patas del burro las que tocaron aquellos mantos y aquellas túnicas, las palmas, todo esto. ¿Y qué tal si alguien dice, ay, mira, yo la puse para el Señor y la están usando, el burro lo está pisando, ¿no? Bueno, usted, su deber no es corregir o exigir cómo se va a usar la ofrenda. Su deber es darla y que el Señor la use de acuerdo a las necesidades de la iglesia y de acuerdo a aquellos que están manejando los tesoros del Señor. De modo que para el Señor la justicia, la misericordia y la fe son más interesantes, son más importantes que la 10ª parte de lo que nosotros hemos aprendido o nos han enseñado o deseamos dar. Yo creo que nosotros tenemos que ofrendar, sí, y la ofrenda determinará nuestra condición espiritual y determinará la relación que existe con nuestro Dios. Pero seamos dadores alegres, no de moneditas, sino mostremos con nuestro ofrendar nuestra gratitud, nuestra alegría, y démosle al Señor. Recuerden un principio, Dios no se queda con nada. Usted le da al Señor, Él le devolverá eso y más todavía. Ahora, no demos por interés. Si yo le doy al Señor 100, Él me va a dar 1000. No, tampoco. Pero Él sabe lo que necesitamos.
Él sabe lo que nos hace falta y nos lo proveerá. Dice allá en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Si al ofrendar usted, ha habido casos y testimonios de alguien que solo tenía la moneda del autobús para ir a su casa, pero vio a alguien necesitado y en lugar de pasar y decir, mira, no tengo, dio aún lo del autobús. Y en ese momento pasa un amigo en un auto y dice, vente, te llevo. Y mire, no solo Dios le dio cómo ir, sino le mejoró el transporte. Así que demos alegremente, demos sabiendo que nuestra ofrenda es un acto de gratitud, es un acto de adoración. ¿Cómo empezamos? Ya nos dio el ejemplo el Señor. Dios no ve la moneda, no ve el billete, Dios ve la justicia, Dios ve la misericordia y Dios ve la fe del que da. Así que sigamos estudiando este tema, reforzándolo y aprendamos a dar alegremente al Señor. Que Dios bendiga su palabra y podamos nosotros seguir adelante. Muchas gracias a ustedes que nos escriben, que nos mandan una notita. María Elena Pérez nos está viendo. Dios la bendiga, hermanita, aquí en la oficina. Silvia Álvarez, Caro Jiménez, Silvia Mancilla, Leo Patiño Espino, Angie Pedraza, Mónica Gordillo, Caro Jiménez, Trisha Albavera, Angie Pedraza, Elena Aranda, Álvaro Barajas, María Sara González, Dora Alicia Guzmán, Gabriela Medina, Beth Calata, Dios la bendiga, mi querida Betty, Eva Salazar, Betty Flores también nos está viendo, Miriam Álvarez, allá en la Ciudad de México. Bueno, un buen grupo, un buen número. Hermanos en California nos están escuchando. Hay una hermanita desde España que nos escucha también. Y otros hermanos aquí en Puebla y otros hermanos aquí. Dice un hermanito, dar lo que ya nos fue dado. Gracias, pastor, por la palabra. Un saludo a la iglesia. Diana Pedraza, Ruti Castro, Esther Barajas, Vicky Rogelio, Gana. Bueno, un buen número, como digo, Margie Jorde Méndez. Buenos días, Margie. Y a muchos de ustedes que están no solamente mandándonos una nota, sino que están orando por nosotros. Sigamos pues poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo, poniendo en práctica lo que estamos oyendo. Y Dios bendice al dador alegre. Sea usted un dador alegre, un dador agradecido. Y los que nos escuchan de lejos, que se sientan cerca a nosotros. Y los que están aquí cerca, aquí mismo en el mismo edificio, muchas gracias por escucharnos y estar atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar. Vamos a recordarles nada más que mañana en la noche tenemos Conexión, un programa con tinte juvenil, y si usted desea aprovecharlo, venga mañana desde las 6:30 de la tarde, y habrá también antes, desde las 5 me están recordando, tenemos una actividad juvenil también. Van a estar ellos levantando fondos para su campamento y estarán vendiendo comida, estarán vendiendo diferentes cositas para que usted pueda disfrutar de un tiempo de comunión. Así que mañana sábado, véngase desde las 5, come y luego entra a Conexión y termina así su día sábado con el Señor. El día domingo nos esperamos aquí. Dios nos habla en casa. Me gustó esa expresión. Podemos alabarlo en casa, no en su casa, sino en la casa del Señor. Los esperamos. Yo me alegré, dice David, con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Alégrense y venga con la familia a las 9, a las 11 y a la 1. Y recuerde también que ya estamos en el 5.º mes del año.
ya casi a mitad del año. El tiempo vuela. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da y seamos útiles para Él, para su gloria. Que Dios les bendiga y pongamos en práctica lo que hemos oído y aprendido.